hoy nos toca la lección 18, que es acerca de la oración. Esto es sencillamente una conversación con Dios, con nuestro Padre, que Él, aunque es un ser tan grande, un ser tan poderoso, Él es nuestro papá. Él es quien desea ese bien para nosotros y Él es quien espera lo mejor de nosotros. Entonces, en la oración es en donde nos conectamos con el mundo espiritual. Es algo que no vemos, pero es algo más real que lo que vemos. Porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, cuando oramos, nosotros materializamos las cosas que no se ven para ahora verlas. Cuando uno ora, es en donde hacemos esa conexión con Dios, que Él es nuestra guía, Él es quien nos dirige a qué hacer, a cómo hacer las cosas. Él es esa persona que está pendiente de nosotros, de lo que hacemos, de lo que decimos. Entonces, cuando uno se conecta con Él, uno tiene un camino seguro, porque Él sabe mejor cómo hacer todo. Y si nos conectamos con Él, vamos a saber cuál es ese camino que Él tiene para nosotros. Amén. Ok. Entramos en el primer punto donde dice que la oración es adoración. Es fundamental que cuando oremos, nosotros exaltemos a nuestro Padre, exaltemos a nuestro Dios, porque cuando le exaltamos a Él, es en donde Él se hace fuerte en nosotros y Él pelea las batallas por nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar peleando con el diablo cuando tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Y esto quizá suene un poco contradictorio con lo que predicó mi pastor Ferreira la semana pasada, que fue acerca de la armadura. Sí es cierto que Dios nos dio una armadura, pero si leemos bien, dice que la armadura, cada parte de ella es un yelmo para protegernos, es para estar firme, es para no caer. Y la única arma que Dios nos dio, no la puso en nuestras manos, la puso en nuestra boca, que es la palabra. Entonces, ¿en dónde entra la adoración? Es como cuando un niño viene y le dice a su padre lo buen padre que es, lo bien que lo trata y todo lo bueno que sea ese padre para él. Luego, cuando ese niño viene y le pide un dulce, ese padre por supuesto que no duda en darle ese dulce, porque ya su hijo se ganó su corazón. Y por lo tanto, con la adoración es donde nosotros conquistamos el corazón de Dios, y donde Él luego no tiene duda en bendecirnos y en darnos lo que le pedimos. Amén. Como segundo punto, la oración es comunión con Dios. Es en donde nos acercamos a Él, es en donde aprendemos a conocerlo. Jesús dijo que la eternidad consiste en conocer a Dios, porque Dios es un ser tan grande, tan enorme, que se requiere una eternidad para conocerlo. Y en oración es en donde conquistamos ese conocimiento de Él. Es en donde entendemos qué es lo que significa Él, qué es lo que es Él para nosotros y qué es lo que somos nosotros para Él. Es en donde encontramos nuestra identidad, en conocerlo a Él.
hay un verso que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y esta es la vida eterna. Esto lo dijo Jesús. Y esta es la vida eterna, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Okay. Y como tercer punto, la oración es petición. Cuando oramos, es en donde uno puede pedir a Dios, es en donde uno puede demandar al cielo todas esas bendiciones que nos corresponden y nuestra herencia como hijos de Él. En la palabra dice: pedid y se os dará, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Amén. Hay que entender que Dios es nuestro papá, que Dios nos ve como hijos, Dios nos recibe como sus hijos. Y Dios espera que nosotros le pidamos a Él. Dios quiere darnos lo que deseamos, y aún más allá lo que Él desea para nosotros, pero Él espera que se lo pidamos, porque es como un niño a quien su padre le da 50 cosas, y si es un niño con muchas cosas va a tender a no valorar esas cosas, pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Él nos los da, ahí es en donde ese niño va a valorar lo que su padre le dio, porque es lo que estaba esperando. Entonces, aunque Dios nos quiere dar muchas cosas, Él espera que se las pidamos. Por eso es que la oración es petición. La oración es intercesión, porque no solo uno pide para nosotros, también hay que pedir por nuestros compañeros, por nuestros líderes, por nuestras eminencias, por nuestros gobernantes, porque ahí es en donde se muestra ese acto desinteresado. Jesús no murió por él. Jesús no murió por él mismo, Él lo hizo por todos nosotros. Y Dios espera que nosotros, en nuestra oración, nosotros pidamos por los demás, no solo por nosotros mismos. Y ahí es en donde Él se glorifica, porque cuando ve que nuestro corazón sirve a los demás, Él puede dar gloria para nosotros. O sea, porque es como una siembra y una cosecha. O sea, si yo oro por los demás, entonces Dios intercede por mí. Amén. Al final de Efesios 6, Pablo dice que la armadura de Dios la vestimos orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y orando por los santos y por Él. Porque Él en ese entonces era, eso lo dijo Pablo, Él en ese entonces era como el pastor de la iglesia, era como su líder espiritual. Entonces Él le pide a la iglesia que ore por Él, de forma que cuando Él hable, le sea dada palabra de Dios para predicar el evangelio. O sea que la armadura de Dios consiste en oración, porque es la oración la que nos blinda ante tantas cosas, ante tantas voces. Y ese es el próximo punto. La oración es escuchar a Dios, porque esto es como una conversación. O sea, uno conversa con Dios, pero a la vez Él nos habla. Quizá sea audible, quizá sea por su palabra, quizá sea por alguna prédica, pero Dios nos habla. Eso es indudable. Entonces, mediante la oración nosotros sensibilizamos nuestro corazón. Lo hacemos
es sensible y de carne para que cuando Él nos hable, nosotros distinguimos su voz por sobre las demás voces. Y cuando lo escuchamos a Él, es en donde Él nos guía, es en donde Él nos dirige a qué hacer y a cómo hacer las cosas. Y esto se los podría decir así, o sea, uno rinde mucho más con una palabra de Dios y que la dé en un minuto, que si uno le habla a Él por 5 horas de nuestros planes, que son cosas que Él no nos mandó. Bueno, y para cerrar, la oración es la que afina nuestro oído y nuestro corazón a oír lo que Dios nos quiere decir. Es la que abre y la que prepara nuestro corazón para que Él haga en nosotros esas cosas que tanto que nosotros esperamos de Él, pero también las que Él sueña para nosotros. Porque Él dijo que Él nos promete y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni aún las que están en nuestro corazón. Él las promete para nosotros. Y por eso, cuando oramos, es en donde nosotros encontramos en Él qué es lo que Él quiere para nosotros. Y por último, Jesús hizo, y Él lo dice, que Él hizo lo que vio hacer al Padre. Y por lo tanto, cuando nosotros escuchamos a Dios, es en donde Él nos dice qué hacer. Jesús nunca hizo nada por sí mismo, y Él lo dijo. De la misma forma, Dios espera que nosotros actuemos y vivamos, porque Jesús fue ese ejemplo. Él sencillamente lo que hizo fue vivir de la forma que Dios quería que uno lo haga. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo y guía en la vida. O sea, en oración, en acción y en lo que sea. Bueno, fue corto, pero esto fue todo. Les bendigo mucho y les amo, iglesia. Les amo mucho.